Y continuamos en Hoy Jerez, en 8 Televisión. Como sabes, bueno, un día, este miércoles, en el que no solo Jerez entra en este nuevo cierre de hostelería y de comercios no esenciales, sino lo hacen otras localidades de nuestra provincia de Cádiz, como por ejemplo Rota. Rota también cumple con esa tasa de incidencia de más de 1.000 personas por cada 100.000 que han dado positivo en COVID-19, y por lo tanto también se cierra no solo perimetral, sino también esos comercios, esa hostelería, como está en estos momentos la ciudad de Jerez, hasta aproximadamente el 9 de febrero. Día a día se va a ir viendo también semana a semana, y se va analizando todos los datos y si se mantiene o se aplaza todo este cierre. Como les decimos, Rota, uno de los municipios de nuestra provincia que también se encuentra como Jerez, y nosotros tenemos ya contacto a través de videollamada con su alcalde, con Javier Ruiz. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, unos datos que no son nada buenos, lo de Rota, igual que lo de Jerez, pero desde hoy se cumplen, ¿no?, con esas nuevas medidas, con ese cierre en el que, bueno, se están muy afectados, sobre todo los hosteleros, ¿verdad? Hombre, evidentemente, la verdad que son datos sorprendentes, fundamentalmente porque después de unos meses que, bueno, en los que estábamos por debajo de la media y la verdad que estaba la cosa bien, dentro de bien dentro de la problemática que existe, ¿no? Pues hemos visto que en las últimas 2 semanas se ha complicado bastante y se ha incrementado mucho el número de contagios, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto además, sorprendentemente, porque el lunes pasábamos por encima de los 1.000, y eso trae como consecuencia, como bien comenta, que al igual que Jerez y otros municipios, pues tengamos la actividad no esencial cerrada. Evidentemente es un varapalo para el sector de la hostelería, que ya venía sufriendo pues recortes y consecuencias graves como resultado de esta pandemia, y ahora, bueno, pues a esperar que se reduzca a las 2 semanas o como mucho poco más, y que podamos volver a la normalidad para que, bueno, se pueda ir recuperando ese sector, al igual que otros muchos del comercio local, en las próximas semanas. Alcalde, lo que sí ha pedido es que todos los roteños se queden en casa, ¿no? Que no salgan, a no ser que sea una actividad muy esencial, y que eso sí, que por favor que no se reúnan, ¿no?, ni en casa ni tampoco lo hagan en el campo, que se mantenga también esa distancia social, ¿verdad? Sí, hombre, está claro que al final se está haciendo un esfuerzo por parte del comercio, por parte de la hostelería, que se le pide un esfuerzo a gente que está teniendo que cerrar y que bueno, como consecuencia de ello, pues ve afectada su economía, y no tiene sentido que eso no vaya acompañado de que los ciudadanos pues se comporten como se les pide, y luego haya reuniones amplias, sociales, en casa o en los campos, que provoque ese contagio, donde además hay una relajación, porque normalmente pues se quitan las mascarillas o hay un contacto más directo, y bueno, ahí es donde estamos viendo que puede ser que se produzcan mayor número de contactos. Entonces hay que ser solidario con lo que está ocurriendo, y al igual que hace un esfuerzo la hostelería o el comercio, pues el resto de familias o de conocidos pues pedimos que actúen igual. No pasa nada por quedarse en casa unos días, y bueno, a la espera de que, como digo, esto vaya mejorando, porque así fue bien en las olas anteriores, sobre todo la primera, que luego tuvimos un verano relativamente tranquilo, y esto pues evidentemente se arregla ajustándose y comportándonos todos conforme nos dicen las autoridades. Lo que sí, muchas veces los propios ciudadanos decimos, claro, es que los políticos no nos tienen encerrados, que los políticos no realizan medidas acorde a estos momentos, pero claro, también depende mucho de la responsabilidad individual de cada persona, que diga, oye, yo me voy a quedar en casa, voy a extremar el contacto, voy a reducir un poco mi círculo, ya sea familiar o de amistades. Y por ejemplo también se ve eso reflejado en que los miércoles se suspende ese mercadillo, no ese rastrillo, en el que bueno, también es una manera de frenar, ¿no?, toda esta ola. Sí, hombre, lo que intentamos es aplicar medidas coherentes dentro de la complejidad que tiene toda esta araña, ¿no?, de normativas, que algunas veces cuesta trabajo de comprender, incluso para el ciudadano, ¿no? No tiene sentido que estén cerrando los negocios, los comercios de la ciudad, y se permita pues un mercadillo que al fin y al cabo también provoca que haya concentración de personas y demás, ¿no? Con lo cual, todo lo que vaya encaminado a que se reduzca al mínimo la presencia y la concentración de personas, creo que es conveniente. Así
lo vamos a reflejar en el correspondiente bando municipal, donde se llama un poco a la atención de que, con independencia de que haya cosas que no estén prohibidas, porque no todo se puede prohibir o no todo se puede limitar, pero el sentido común hace que, bueno, pues a efectos de la práctica deportiva, a efectos de la reunión o la concentración en establecimientos que sean de primera necesidad, bueno, pues que el ciudadano atienda las recomendaciones, el distanciamiento social y, por tanto, las medidas que entre todas van encaminadas a que no haya contagio, pues que se puedan ver complementadas con ese comportamiento social, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que nosotros, en la medida de las competencias que tenemos, pues pongamos en marcha estas iniciativas también de no celebrar los mercadillos o de intentar limitar también los horarios o las situaciones que pueden darse en las dependencias municipales. Y finalmente, ¿cómo ha quedado la zona azul? Porque también había algunas peticiones de que se redujera a las 6 de la tarde. Finalmente se mantiene, se reduce a las 6. ¿En qué momento está esta zona azul? Sí, es una petición que se ha llevado por la oposición al Pleno. Nosotros lo hemos visto bien. Lo que sí ocurre es que en lugar de limitarlo hasta las 6, como el horario de tarde empieza a las 5, no tiene sentido, con lo cual lo más lógico es que se quede limitado a las 2 de la tarde, es decir, que se reduzca el horario de mañana, porque al fin y al cabo por la tarde pues prácticamente no hay movilidad y por tanto no tiene mucho sentido que se mantenga la zona azul. Lo haremos igual con los horarios de autobuses y con, como digo, con otras dependencias que por la tarde pues tampoco tiene sentido que estén abiertas y por tanto reduciremos esos horarios. Y ya para finalizar con una nota positiva, esa renovación de contrato de Navantia con la base, lo que supone que sigue incrementándose, ¿no?, también ese empleo en la provincia y sobre todo también en Rota, ¿no? Hombre, está claro, es una garantía, primero, de que se despejan todas las dudas esas que se habían intentado provocar de que había peligro de que la base se fuera, por lo menos de la parte americana, ¿no? Con lo cual van a seguir aquí porque además están muy contentos con el trabajo que hace Navantia y con todo el sector auxiliar. Diariamente entran muchísimas personas a trabajar en la base, pero en relación con el contrato de Navantia, pues podemos estar hablando de que están entrando 700-800 personas diariamente a trabajar en ese sector. ¿Qué queremos en la localidad? Formar a nuestra gente, que los ciudadanos también vayan teniendo oportunidades en el sector naval, que es incipiente, que es nuevo en la localidad, pero que, como bien ha comentado, también redunda en el conjunto de la bahía y por tanto es bueno para la provincia. Muy bueno para la provincia ese contrato, esa renovación en la base de Rota, y bueno, ya solo queda esperar a que pase un poco estos días, a que también confiemos en la responsabilidad individual, en que cada uno nos quedemos en casa, estrechemos y cerquemos mucho más ese círculo de amistades y familiares, y bueno, y que esperemos que las medidas sanitarias junto con esta responsabilidad de cada ciudadano haga efecto y podamos vencer a esta ola de la COVID-19 y vayamos poco a poco saliendo de esta pandemia. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo y mucho ánimo a todos. Y nosotros vamos a continuar aquí, en 8 Televisión. No se muevan. Bien, y continuamos en 8 Televisión, en Hoy Jerez, como saben, un día en el que entramos con una nueva medida este miércoles, en el que, aparte de ese cierre perimetral de nuestra ciudad de Jerez, se le suma el cierre de la hostelería, el cierre de comercios no esenciales, y nosotros vamos a comentar cuáles son los esenciales, cuáles no son los esenciales, quién determina qué lo son, y ven que tenemos puesta la mascarilla. El invitado también nos lo piden: oye, ¿podemos hacer la entrevista con mascarilla? Nosotros la hacemos con mascarilla, cumplimos con todas las medidas de seguridad, aunque nos la pongamos o no nos la pongamos, también con ese lavado de manos, con esta distancia que seguimos manteniendo, y vamos a entrar en profundidad, como le digo, en todos estos temas, y también en cuanto a la vacunación. Oye, ¿es obligatorio vacunarse? ¿Qué es esto del pasaporte COVID? Que también escuchamos mucho en los medios de comunicación. Vamos a desgranar todas estas cuestiones con Mario Neupaver, abogado. Bienvenido de nuevo a esta casa, a Oso Televisión. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, como siempre, Adrián. Yo encantado de estar aquí. Y nada, a ver cómo sale esto del COVID, esto de las vacunas, que si sí, que si no. Vamos a ver si podemos solucionar las dudas de los que nos ven. Claro, porque hoy es un día un poco extraño en cuanto a estas nuevas medidas, porque hay muchas dudas, y también muchas personas a través también de redes sociales nos preguntaban: oye, intentar aclarar esto en televisión.
¿por qué abren los estancos? ¿Por qué son esenciales? Por ejemplo, los estancos no lo son, por ejemplo, los gimnasios, los box, como lo llaman ahora, también de CrossFit, fitness. ¿Por qué si son esenciales una serie de establecimientos y otros no? Y bueno, ¿y quién rige un poco todo esto? ¿Quién marca estas pautas? Pues parece que este debate se ha perdido, Adrián, porque si te acuerdas, en marzo del año pasado, que no nos queremos acordar de marzo del año pasado, pero nos acordamos al principio las peluquerías eran esenciales y luego dejaron de serlo a los días, y ahora, sin embargo, sí parece que sí que lo van a hacer con la nueva normativa de andaluza. Los comercios esenciales y los que no lo son ahora mismo, tenemos que atender mayoritariamente al Real Decreto del estado de alarma del gobierno y a cómo utiliza ese Real Decreto del estado de alarma para regular la situación del COVID la Comunidad de Andalucía, la Comunidad Autónoma Andaluza. Asimismo, en la orden de 16 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecía, a través de distintas modificaciones de las órdenes ya vigentes, porque claro, ya digamos es la orden de la modificación de la orden, qué negocios son esenciales y cuáles no. Pues sí que es verdad, y es normal que exista debate de por qué un estanco sí y un gimnasio no. Y sin embargo no nos podemos olvidar, por ejemplo, de que en esos estancos también se producen recargas de teléfono, también se producen ventas de sellos y cuestiones similares. Pero al final es que, en suma, es que este debate se ha perdido. Ya damos por hecho de que unos negocios son esenciales y aunque tengamos dudas, el día que sepamos que nos cierran todos, sabemos que esto sigue abierto. Sabemos que la tienda de barrio que te vende comida y agua sigue abierta. Pero sin embargo sabemos que otros negocios tienen que cerrar. ¿Y qué pasa con ellos si se niegan a cerrar? Pues ese es el problema, es que también se pueden enfrentar a sanciones no solo por la normativa propia del estado de alarma, sino que incluso si imagínate que la autoridad vigente, la policía, se pasa por el local y dice, mire, discúlpeme que usted tiene que estar cerrado por la normativa del estado de alarma, pues le pueden llegar, digamos, a imponer, si se niega, una sanción por la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, la que algunos llamaban la ley Mordaza, o incluso si la cosa se desmadra podríamos estar hablando incluso de posibles delitos de desobediencia. Que eso mismo te iba a preguntar también, te has adelantado un poco, ¿hay alguien que te puede decir, oye, puede venir la policía, puede venir la Guardia Civil, que te diga tienes que estar cerrado, es obligatorio cerrar, o alguien puede escaparse o puede buscar algún vacío legal para abrir sus establecimientos? Y comentaba que puede tener incluso hasta pena de cárcel, ¿no? Realmente, digamos, la imposición de sanciones penales es prácticamente el último supuesto, el ultimísimo supuesto. Es muy probable que todo se acabe con la mera advertencia, disculpe, que tiene que usted que está cerrado, que no puede estar usted atendiendo al público, aunque sí realizando encargos a domicilio, como veremos esta semana, que es, digamos, la única forma que han dejado a la hostelería de respirar un poco. Domicilio. Y claro, si se niega a una persona el requerimiento de la autoridad competente, pues la está desobedeciendo y habrá que ver qué gravedad tiene esa desobediencia, por si puede llegar incluso a constituir una sanción administrativa o un delito. Esto en cuanto a la nueva normativa que estarán en vigor hasta el próximo 9 de febrero, previsiblemente, si no va cambiando. Esto también se va viendo prácticamente día a día, semana a semana. Pero también siguiendo con el tema COVID, hay una cuestión también que está muy latente, que es la de la vacunación. Todo el mundo queremos un fármaco, una vacuna para poder parar, para poder frenar esto de la COVID, pero luego cuando nos llega a la hora de los cribados parece que las personas se presentan la mitad. De los 1000 que he convocado van 440 en los últimos cribados aproximadamente. Y luego con el tema de la vacunación muchas personas dicen, yo le tengo miedo, yo voy a esperar un poco que pase a ver cómo va reaccionando los primeros vacunados. Pero ¿nos pueden obligar desde el Estado, desde la Junta de Andalucía, a que nos vacunen? Pues con la normativa vigente no es posible. Digamos, la vacunación, en tanto que no existe una normativa que nos obliga a vacunarnos, la vacuna es voluntaria. Sí que es verdad que encontramos reminiscencias en nuestro ordenamiento jurídico de veces en las que sí que se podía vacunar. Fíjate, me estoy remontando al año 44, cuando existía la posibilidad de, contra la viruela y la difteria, que el gobierno, pues, que te vacunasen y punto. Y de hecho esa norma se modificó en el año 80. En nuestro ordenamiento, mientras no encontremos una norma que nos obliga a vacunarnos, no va a ser posible, pero sí que es verdad que nos movemos en un campo muy de grises, porque esto estamos hablando de las personas capaces, las que pueden o no decir voluntariamente yo quiero vacunarme o yo no quiero vacunarme. ¿Qué pasa con los que no pueden? Claro, lo que sí parece que no nos obligan, pero luego existe la posibilidad de que se ponga en vigor ese pasaporte COVID
antes de entrar en un estadio de fútbol, antes de viajar a otro país, que nos digan, oye, tienes que tener un certificado como que estás vacunado, como que has pasado el coronavirus. Esto realmente es una forma de imposición, ¿no? ¿O no lo es? Es que fíjate, el Ministerio de Exteriores español, en el seno de la Unión Europea, aunque la Unión Europea a priori ha rechazado este pasaporte COVID, el Ministerio de Exteriores español era uno de los que lo proponía. Y sin embargo, ¿cuál es el problema con el pasaporte COVID? Pues que si tú necesitas un pasaporte COVID, la vacuna es opcional, pero si el pasaporte COVID no te dejan entrar a ningún lado, ¿es opcional la vacuna? La vacuna se está convirtiendo en la práctica en una vacuna obligatoria. Eso sin tener en cuenta, por supuesto, que ahora mismo cuánta población se encuentra vacunada en nuestro país. Existen cálculos, digamos, que dicen que si seguimos al mismo ritmo de vacunación estaremos todos vacunados a mediados de 2022. Que vamos a estar con mitad de gente con el pasaporte, mitad. Yo es que no he podido vacunarme. Eso sin tener en cuenta, por supuesto, que hay países a los que la vacuna no está llegando. Y sin tener en cuenta, por supuesto, que existen ahora mismo problemas entre la Unión Europea y las principales distribuidoras médicas en cuanto a los contratos que están firmados, que al principio iban a llegar un gran número de dosis y ahora van a llegar menos. Lo que también estamos viendo con esto de la vacuna, que se están aprovechando, vamos a decirlo claro, se aprovechan de sus altos cargos en política, en fuerzas armadas, altos cargos que están vacunándose. ¿Existe alguna normativa, se puede sancionar a estas personas que se vacunan de forma irregular cuando no le toca? Pues fíjate, de hecho me recuerda a la pregunta que me has hecho antes, ¿qué pasa con los que no se quieren vacunar? Fíjate que hasta la gente que está en el poder se está intentando colar para vacunarse, Adrián. Con respecto a esto, la Fiscalía en algunos territorios ya está iniciando diligencias de investigación para ver si estos hechos pueden ser incluso constitutivos de delito. El problema es que, claro, que esto nunca ha pasado. Me parece, digamos, que no tenemos antecedentes a los que referirnos. Es bastante probable que por la condición de funcionario público de la mayoría de estos cargos, pues sí que veamos posibles instrucciones de delitos por prevaricación, por cohecho, lo que siempre se llama el soborno, que jurídicamente es el cohecho, o incluso la malversación de caudales públicos en estos funcionarios. Y ya no solo eso, habrá que ver si durante el 2021 y el 2022 existe la venta ilegal de estas vacunas a los que por turno no les toca. Por lo tanto, eso sí, ya que sí es delito, ¿no? Venta ilegal de fármacos, todo ello, bueno, que también lo vemos en las noticias. Igual ahí sí que hablamos de delito contra la salud pública, que se ha comentado, esto y sin mascarilla es delito contra la salud pública, ni de lejos, pero sí que es verdad que acercándonos a la venta de estos medicamentos, igual sí que nos acercamos realmente a esa concepción de delito contra la salud pública que ha estado que ha estado en boca de todos, pero que nadie parecía atinar con lo que realmente con el Código Penal, con la ley orgánica del Código Penal en la mano, es un delito contra la salud pública. Mario, como abogados que eres, están pidiendo los abogados del turno de guardia que se puedan vacunar y que se equiparen a las fuerzas de seguridad del Estado para recibir esa vacuna. Yo imagino que estarás a favor, ¿no? Que también pensarán como estas personas, estos compañeros que están denunciando, ¿no? Yo lo digo como abogado sin ser abogado de guardia, porque todavía no cumplo los requisitos, pero me parece una propuesta excelsa, porque los abogados que cumplen en funciones de asistencia y de guardia hacen una labor día a día increíble, y no solo la hacen ahora, la hicieron durante el confinamiento y salían. Mientras no sabíamos si había que llevar una mascarilla, si nada más que nos teníamos que lavar las manos, ellos salían y se ponían en riesgo y cumplen una función una función constitucional, que es como garantizar el derecho de defensa que tenemos todos garantizados en el artículo 24. Con respecto a la propuesta que hizo mi decano, Federico Fernández, yo estoy totalmente de acuerdo con la misma, y la misma de hecho ya ha sido elevada a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al vicepresidente Juan Marín, y esperemos que la tome seriamente en consideración. Bueno, ya solo queda esperar, toca esperar a ver la decisión también del gobierno andaluz, y también si también lo eleva ya también al gobierno central, ¿no? Para que dicte algo a nivel nacional. Nosotros, mientras nos mantendremos a la espera, te seguiremos llamando a las veces que haga falta para aclararnos y para aclarar a todas las personas que no están viendo en casa, bueno, pues todas estas cuestiones, como por ejemplo la de las medidas de seguridad, o quién sí o quién no puede vacunarse frente a la COVID-19. Mario Neupaver, abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí en 8 Televisión, en Hoy Jerez. No se muevan.
Y finalizamos así hoy Jerez, aquí en 8 Televisión. Como les decía al comienzo, toda la información ampliada mucho más en hoyjerez.com. Ahí podrán conocer cuáles son los comercios que abren y cuáles son los que cierran. Hoy miércoles, primer día de este cierre de la hostelería, de los comercios no esenciales. Así se lo hemos contado en 8 Televisión. Se lo seguiremos contando porque previsiblemente estará hasta el día 9 de febrero. Se va a ir viendo día a día, semanalmente, si se prolonga o se mantiene hasta ese 9 de febrero. Nosotros nos vemos el lunes de la semana que viene. Más información en hoyjerez.com. Sean felices.